René Lauro Sánchez Vertis Ruiz nos va a ofrecer una conferencia sobre el patrimonio arquitectónico del Estado de México. Él nació en Toluca, Estado de México, es doctor en ámbitos de investigación en la energía y medio ambiente en la arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAM del Estado de México y miembro de ICOMOS Mexicano. Sus publicaciones tratan de la importancia de la arquitectura como sistema tecnológico, símbolo y patrimonio cultural. Si alguien quiere conocer más sobre él, en la página de internet estamos subiendo más información, porque cuando les pedí sus currícula, todo el mundo mandó así unas hojas larguísimas, pero si publico eso en el programa, nadie va a leer el número 12. Entonces hicimos una super síntesis, que es lo que les estamos presentando, y si los quieren conocer más, pues también ya se meten a la página de internet de la universidad en su trabajo, ¿no? de investigación. Entonces, con ustedes el doctor Sánchez Vertis. Muchas gracias. Y muchas gracias por su asistencia. Son la siguiente imagen. Bueno, también hablar de patrimonio arquitectónico en el Estado de México era algo bastante complicado como para ponerlo en unos cuantos minutos, de modo que más que hacer una descripción del patrimonio en el Estado voy a hacer una serie de reflexiones en torno a este tema, a lo que es el patrimonio arquitectónico y también a lo que para nosotros es el Estado de México. Bueno, empezamos con un mapa que tuve que hacer en la tesis doctoral para entender lo que estaba ocurriendo en el siglo XVI con los establecimientos de las órdenes mendicantes de franciscanos, agustinos y dominicos. Me basé en el Kubler porque yo estaba hecho un lío. ¿Dónde estuvo fulano? ¿Por qué había conflictos entre los dominicos y franciscanos? ¿Por qué no los había en otra parte, en el pueblo de al lado? Entonces me di cuenta que se estaban pisando los territorios, sobre todo en el estado, en el centro del país, que es donde había mayor cantidad de población, la cultura estaba, la parte tecnológica estaba más avanzada, bueno, y estamos hablando de lugares más complejos. En cambio aquí prácticamente los dominicos no tuvieron problemas con los franciscanos porque estaban solos. Igual en el estado de Hidalgo los agustinos estaban prácticamente trabajando por su cuenta, ¿no? Porque cada una de estas órdenes pensaba que traía la mejor visión y obviamente cada uno tenía su método para evangelizar, su propio enfoque y entraban en conflicto. Esto de la conquista, de la colonización como algo homogéneo, como está en el mural de Diego Rivera, que al mismo tiempo viene Hernán Cortés, vienen los frailes, vienen los soldados, vienen todos a la vez, el virrey, eso no hay tal, hay una complejidad dentro de otra complejidad. Si nosotros vemos las noticias de España, nos damos cuenta que hay conflictos entre vascos y el centro. En los catalanes, algunos están pugnando por la independencia, eso ya estaba desde antes. Y también nuestro territorio era bastante complejo, de modo que esa idea de lo homogéneo pues es muy falsa, ¿no? Bueno, entonces tenemos esto, y el Estado de México, ¿dónde está? Bueno, tenemos que estar plenamente conscientes de algo. Cuando hablamos de una división política, es eso, una división política, no es una división natural. Hay algunas divisiones de tipo político que sí corresponden a cuestiones naturales, es una isla. Entonces puede entender muy bien que un país se tiene como país porque es una isla. Ya cuando esa isla se divide en dos, como en el caso de Haití, la República Dominicana, estamos viendo una división que empieza como algo muy artificial y con el tiempo se va volviendo, como la gente ya no puede pasar, como dicen con los del otro lado, y la división empieza a volverse real. Y también hay divisiones de tipo político que se pueden entender, por ejemplo, en los municipios en Oaxaca, de un municipio a otro, existe ese cambio, esa frontera, ese límite, porque hay una diferencia de idioma. Eso sí se puede entender plenamente. Empieza a ser un poco artificial cuando la división es un río que en realidad no establece grandes diferencias de un lugar a otro. Y ya es completamente artificial cuando tenemos que recurrir a una línea vertical o horizontal marcada por un meridiano o un paralelo.
Entonces, en una división política tenemos que estar conscientes. O sea, algo que le afecte a la parte oriente de Michoacán tiene mucho que ver con la parte occidente del Estado de México. Si hay una tragedia humanística y de patrimonio en Guatemala, pues tiene mucho que ver con Chiapas. Hace tiempo hablamos de la producción de una arquitectura mexicana en las escuelas de arquitectura. Bueno, una cuestión muy forzada. Yo le veo mayor similitud entre la arquitectura de San Cristóbal Las Casas y la del antiguo Guatemala que la que puede haber entre San Cristóbal Las Casas y Tijuana. Es algo completamente artificial. De modo que primero tenemos que estar conscientes de este asunto. Bueno, pasamos a la siguiente. Cuando tenemos vacíos de información, esos vacíos se van a llenar con fantasías. Esta es una imagen de Teotihuacán y nosotros la conocemos como, diríamos que es una imagen tomada desde la pirámide de la luna en dirección a la pirámide del sol. Cuando en realidad, punto número uno, no son pirámides las de Egipto. Entonces tenemos una vista desde la pirámide, que no es pirámide, de la luna, que no es de la luna, en dirección a la pirámide, que no es pirámide, del sol, que no es del sol. ¿Quién dijo que era de la luna y del sol? El pueblo mexica pasó aquí muchos siglos después de que esto había colapsado, ¿no? había sido abandonado, y ellos hicieron su propia interpretación. Si actualmente hacemos interpretaciones erróneas sobre algo histórico, imagínense con las herramientas que tenía el pueblo mexica sobre qué hacen esto. Pues no, pues aquí nacieron los dioses, y esto es el sol y esto es la luna. Y si hablamos con algunos de los especialistas de Teotihuacán, nos dicen, no, pues no es del sol exactamente, hay otra cosa, todavía no lo sabemos. Entonces, estos vacíos siempre los vamos a llenar con fantasías. Siguiente imagen, por favor. Bueno, cuando era yo un niño, había una revista que se vendía en México que se llamaba Duda, y era el eslogan era lo increíble es la verdad. Y hubo un ejemplar que me fascinaba, ¿no? Porque hablaba de Teotihuacán y que las inclinaciones de los taludes tenían que ver con tal y cual estrella, etcétera, etcétera. Tenía toda una explicación ahí, yo durante muchos años me la creí. Con el tiempo uno va madurando, ¿no? Empezando a entender las cosas. Siguiente clic. Y si vamos a la pirámide de la luna, acuérdense que no es la pirámide de la luna, el siguiente clic, a ver si se nota un poquito más, vemos esta silueta. La pirámide y el monte que está ahí atrás, que ahorita se me olvidó el mapa. Bueno, ¿qué estamos viendo? Una correspondencia con el paisaje, es una emulación del paisaje. Es la creación de una montaña sagrada relacionada con esa montaña natural. Una montaña sagrada artificial con una montaña sagrada natural. Estamos hablando de que estas personas hacían arquitectura de paisaje. No voy a hablar más porque después el maestro Alejandro Cabeza va a estar hablando de esto. No quiero invadir aquí territorios como entre franciscanos o magos. Siguiente, por favor. Bueno, también nos han dicho, ¿no? Este es Quetzalcóatl y este es Tlaloc, etc. Uno de los especialistas me dijo, bueno, ¿te fijas que más que cara de serpiente tiene cara de felino? Pues nosotros estamos dudando que sea Quetzalcóatl. Y de hecho, la mayoría aquí ya nadie la mayoría ya no se creen. Y que esto sea claro, pues se parece mucho al símbolo con el que arrancan los calendarios, varios calendarios prehispánicos. Entonces también hemos cometido hay que siempre cuando se hacen estudios sobre patrimonio, hay que estar plenamente conscientes de que las teorías se nos pueden caer en un momento determinado. Hay que estar preparados para eso. Siguiente, por favor. Teotihuacán, como muchas otras poblaciones, están hechas por etapas. El caso de Calixtlahuaca, se me olvidó poner una imagen de Calixtlahuaca, en las inmediaciones de Toluca. Calixtlahuaca está realizada por diferentes fases y además no corresponden a la misma cultura. Hay una fase matlacinca, hay una fase mexica, es una capa sobre otra capa. O sea, no estamos hablando de algo, en primer lugar, esto no se hizo para perdurar toda la vida. Esa idea lineal del tiempo, esto es para que pase
pase la vida eterna al estilo egipcio, eso nos llegó, aquí no existía, aquí todo era cíclico. Y eso es que ahora lo sabemos, ¿no? Que si se acaba el calendario, se acaba el mundo el día 21 de diciembre, a ver qué explicación van a dar el día 22. Ya ven que siempre el fin del mundo tiene prórroga y hay una explicación siempre. Siguiente, por favor. Bueno, y algo curioso, por lo general así se construían los templos en el pasado, los templos prehispánicos, aunque al parecer el gran templo de Teotihuacán es la gran excepción. Parece ser que está hecho en una sola etapa, lo cual nos está hablando de que se trataba de una civilización bastante organizada, pero muy probablemente muy dura, ¿no? Prácticamente esclavista. Entonces, también hay que pensar en esto de las fantasías, ¿no? Por ejemplo, eso eran pistas de aterrizaje, la calzada de los muertos, ¿no? Eran pistas de aterrizaje. Y que tuvieron que venir aquí gente de otro planeta a ayudar, nos habla de nuestro complejo de inferioridad. ¿Cómo es posible que unos indígenas hayan hecho todo esto tan maravilloso? Tenemos que recurrir a los extraterrestres para tenerlo, ¿no? Eso nos habla de que tenemos un problema muy serio. No somos capaces de mirarnos a nosotros mismos. Y nos pasa en todo el ámbito, Fíjense cómo los pueblos de México quieren parecer ciudades y nuestras ciudades quieren parecer pueblos. En varias ciudades empiezan a meter acabados, ¿no? Pues que ponle una teja aquí que nunca existió, ponle un adobe que nunca existió, etcétera, para que parezca pueblito. Entonces tenemos aquí unos problemas de personalidad muy fuertes. Siguiente. Esto es San Pedro de Chuchulco, no sé si así, pero eso es una construcción prehispánica. Y pues, ¿qué tenemos? Una serie de ventas ahí. Esto nos pasa frecuentemente. Nuestro pasado está enterrado y además está a veces ante nuestros ojos y no le hacemos caso. Ya saben ustedes que en México pues abundan los arquitectos, abundan los abogados, pero si estuvieran las carreras en proporción de lo que hay en el país, todo mundo tendría un familiar que sería arqueólogo. Y cuando alguien estudia arqueología, qué original, ¿no? Oye, ¿por qué no le dices que estudie Derecho o algo así? ¿No? Es rarísimo. No sé cuántos aquí sean arqueólogos. Una. ¿Cuántos arqueólogos hay aquí? Levanten la mano. ¿Una? Sí. Siguiente, por favor. Esto es a Colman. Y a Colman, bueno, yo le había dicho a Berta que iba a hablar del siglo XVI, etcétera. Lo que no le dije ya después es que después decidí hablar de más cosas. Pero hay algo del siglo XVI. Bueno, esto es a Colman, es bastante conocido por nosotros. Y siguiente imagen, por favor. Si vamos a Colman, observamos esto. Está destruido en la parte inferior, pero esto se debe a que se desbordó, bueno, se inundó a Colman. ¿Qué ocurrió? A Colman dejó de existir durante un tiempo. Por esa razón sobrevivió, por esa razón a Colman va y es un pueblo prácticamente nuevo, porque fue deshabitado, fue abandonado y después regresó la población. Y esto es este resultado, ¿no? de la desaparición. Se puede decir que Bacolman es un pueblo resucitado y alguna vez fueron a la Facultad de Arquitectura porque querían convertirse en pueblo mágico. ¿Y de dónde vienen esto y qué más? Entonces, bueno, a veces nuestro patrimonio se salva por tragedias. Real de 14 se salvó. Fíjense que la pobreza extrema a veces tiene su lado positivo porque deja de haber dinero para destruir el patrimonio. Real de 14 se salvó porque ya no hubo dinero para destruir. En cambio, San Mateo Atenco, donde siempre ha habido algún flujo de dinero, está hecho un desastre. No sé si alguien desea de San Mateo Atenco, pero pues me van a disculpar. Y así, San Mateo Atenco es solamente un ejemplo. Siempre que hay dinero para modificar y destruir, tendremos esas consecuencias. De modo que también el desarrollo económico tenemos que controlarlo, tenemos que organizarlo. Siguiente, por favor. Bueno, esto es el interior de de las celdas de Colman, y esto es un espacio para leer. También nos han metido la historia
de que todos los que llegaron en la época de la colonia eran un montón de ignorantes, lo cual no es cierto. Sí lo sabía, pero también había gente, había culta, educada. De hecho, por ahí leí una vez un escrito de alguien del clero secular que se quejaba amargamente, decía: ¿por qué no nos mandan sacerdotes de la calidad de los del clero regular? Los nuestros no saben leer, nosotros hasta escriben, hablan varios idiomas, etc. Y los nuestros se las pasan jugando barajas. Y son muy bellos, etc. Entonces se quejaba amargamente, no recuerdo quién era, pero tampoco fue homogéneo. Había diferencias entre las órdenes, calidades morales distintas, etc. Siguiente, por favor. Bueno, esa es una de las imágenes que podemos reconocer de Toluca. Eso es a lo que aspiraríamos, ¿no? Que en las fotografías antiguas nos pudiéramos ver reflejados, con algunos cambios que a veces pues, son muy curiosos, ¿no? Aquí una estación de gasolina, por ejemplo, ese era el paradero. Primero era de carruajes, después los carruajes se motorizaron y se convirtieron en taxis, ¿no? Y actualmente es el Andador Constitución. Pero bueno, todavía la podemos reconocer. Siguiente, por favor. Esto es Polotitlán. Casi no voy a hablar de poblaciones, pero por ejemplo Polotitlán tiene una peculiaridad, que tiene un campanario, un reloj anexo a un kiosco. Es una cosa rarísima. Que por cierto hay que mencionar, no vayamos a algunos de mis alumnos creen que el kiosco es herencia española. No, en España no hay kiosco, en realidad es una intervención posterior, ¿no? De hecho en inglés se llama bandstand. Por favor, y es producto de los datos. Bueno, ahora también se convierte en nuestro patrimonio todo lo que a primera vista nos puede parecer extranjero y extranjerizante, pues después de cierto tiempo va formando parte de lo nuestro. O sea, no, eso de la pureza estilística, de la pureza racial, de la pureza ideológica, eso no existe, esos son inventos. Siguiente, por favor. Este es el Tenango del Valle, una arquitectura afrancesada. Y bueno, aquí me llama la atención porque hace tiempo les recomendé a unas personas en Tenango del Valle, de hecho mi papá decía ahí, de qué serviría que querían que limpiar la imagen del edificio, etcétera, etcétera. ¿De qué sirve si dejan que los autobuses estacionen de este lado de la acera? Pásenlo a la acera, muevan los cuadras. De nada sirve todo ese esfuerzo va a estar bloqueado por un enorme autobús o por una hilera de autobuses. A veces el disfrute del patrimonio radica en cosas tan sencillas como quita lo que estorba y pasa al otro lado. Y no hay que restituir todo el edificio y hacer el circo marometario, son soluciones sencillas. Siguiente, por favor. Esta es la normal de profesores. Ya ven que antes era normal de señoritas, después hubo una estudiante ahí que estaba casada con un abogado que les echó el pleito y bueno, le tuvieron que cambiar el nombre, ¿no? Normal de señoritas, bueno, después era normal de profesoras. No sé si se alcanza aquí a ver un defecto en la E, luego le cambiaron profesoras a profesores para gracias. Bueno, pero también estamos observando una arquitectura que nos podría parecer completamente ajena, pero ya no es ajena. El tiempo le dio legitimidad. Y esto no tiene nada que ver con Teotihuacán, no tiene nada que ver con la arquitectura monástica del siglo XVI, es algo distinto, pero como es de muy buena calidad, ¿sí? Y además hay otra, la identificación de las personas con el patrimonio. Hay una película llamada Cinema Paradiso que explica muy bien cuáles son todas esas relaciones emocionales de una población con un edificio. Yo recuerdo, así medio nubladamente, que el arquitecto Vicente Mendiola habló de el cine Coliseo de Toluca como una obra que le quedó fea. Dice, pero ni modo, pecados de juventud. Yo como que lo recuerdo. Y todos le añadimos unos caracteres, a una imagen de belleza, y vamos a ser sinceros, no era una belleza el cine Coliseo de Toluca. Lo que ocurre
es que en aquella época no había televisores. La gente se reunía en el cine para ver las noticias. El cine amalgamaba las vidas de muchas personas. Ahí estuvo la primera novia, ahí estaban los amigos, o se iban a fumar los primeros cigarros, etc. Se convierte en un personaje más de la ciudad. Y es un valor que no tiene que ver prácticamente nada con lo estético ni con el valor monetario. Es un valor sentimental que adquieren algunas construcciones. Y esto a veces es muy difícil catalogarlo como patrimonio. Una vez participé en un concurso hace muchos años, éramos varios estudiantes latinoamericanos que hacíamos un proyecto para la biblioteca de Edimburgo en Escocia. Nos mandaron el plano, esto se puede demoler y esto no. Nos llamó la atención que podíamos demoler un edificio victoriano en el proyecto, pero teníamos que conservar un fragmento, un muñón de un muro que estaba al lado y no entendíamos por qué, si estaba todo sucio, horroroso, no era ni siquiera un edificio, era un muñón. Pues resulta que ese muñón tenía un valor histórico muy grande y había toda una serie de tradiciones en torno a ese fragmento de construcción. Y en cambio esa iglesia victoriana, ese templo victoriano, lo podíamos demoler porque nunca funcionó como templo. La gente ni siquiera lo recordaba, se convirtió inmediatamente en bodega, había funcionado como discoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decían, ¿qué lo pueden quitar? Estábamos alucinando nosotros. Además había unas cosas muy curiosas. Había un edificio que podíamos intervenir casi completamente, pero teníamos que respetar algunas salas dentro del edificio. ¿Por qué? Porque aquí se firmó este documento, porque aquí eran los matrimonios civiles se efectuaban aquí, se tenían porque a veces esto no es fácil de meter en un código, escribirlo, ¿no? Hay que entender un poquito más cómo funciona el ser humano. Siguiente, por favor. Aquí tenemos este edificio y vemos que estilísticamente pues tiene de todo. Aquí hay unas bóvedas hechas a base de metálico, eso era la alta tecnología de la época. Y entonces en realidad son mezclas. Siguiente. Este es el mercado 16 de septiembre, actualmente conocido, se convirtió en el Cosmovitral. Bueno, pues este edificio hubo autoridades que pretendían demoler porque lo veían sucio, porque era un nido de ratas. No, pues hay que destruir. Entonces apareció una iniciativa para salvarlo, convertirlo en un lugar de cultura y se salvó este edificio. Ahora le llamamos reciclaje de edificios y vemos que es una novedad. Pero en los años 70, 80 en Toluca pudimos contar con un edificio reciclado de alta calidad y que se ha convertido en una de las caras amables de Toluca. Tenemos aquí el interior y bueno, pues algo muy interesante. Mucho antes de la existencia de la soldadura estaban los remaches, ¿no? Es un bonito detalle y pues bueno, es un espacio que también hay quien cuestiona que esté funcionando como jardín botánico por la gran cantidad de humedad que esto genera y obviamente aquí abunda el hierro, ¿no? O metal que puede ser sujeto de oxidación. No sé si te dije. Entonces, bueno, esta imagen, a ver, haz un clic, a ver, un clic menos. Ahora toca hablar del vulnerable patrimonio del siglo XX. Miren, los mexicanos somos barrocos por naturaleza. Y un coche termina lleno de calcomanías y lleno de lucecitas y cosas así. Bueno, somos tan barrocos que somos barrocos en lo administrativo y en lo burocrático. No se llama Instituto de Cultura, se llama Instituto de Antropología e Historia. No es Instituto Nacional de Cultura. Pasamos la antropología por un lado, la historia por otro lado. Y luego le ponemos barreras hasta este siglo y a partir de aquel, a mí me van a disculpar, pero yo voy a tener que disentir de que es que tiene que meterse una delegación del INBA. No, ¿para qué dividimos en dos institutos? Mejor uno y la división que se interna entre departamentos. ¿Sí? Porque si no vamos a tener el conflicto de siempre. Una vez, el otro estaba viendo una caricatura que se puede adaptar aquí, ¿no? Imagínense a la sociedad que quiere destruir a la ciudad, ¿no? Los grandes intereses jugando tenis contra el INA. Pero el INA tiene un juego dentro de su propia cancha contra el INBA, en sentido transversal, pues va a perder.
Y dentro del INAH hay pequeños cotos, ¿no? Hay que mencionarlo. Donde tienen conflictos internos, entonces todo el mundo está jugando aquí, todos contra todos, y el otro dando pelotazos y nadie contesta las pelotas. Bueno, esto que tenemos aquí estuvo hace algunos años del otro lado de la Alameda. Es una torre de agua, estilo Art Deco, que desapareció y actualmente está ahí está viendo las fotografías, la ubico más o menos por donde está el gimnasio del Agustín Villa. Bueno, el siglo XX no tiene quien lo proteja. El INAH ha podido extender un poco sus atribuciones, llega hasta el siglo XIX y lo del XX que esté construido con las técnicas anteriores, ¿no? Si es de vigas, de madera, si es tienen ladrillados, si tiene adobe, si tiene esto, entonces sí puede extender. Hay edificios, al menos en el Estado de México, del INAH, que son del año 1920, 1930 y los puede proteger, porque están construidos con técnicas anteriores, técnicas propias del siglo XIX. Pero hay otro que está desprotegido. Si la obra es de concreto, la pueden demoler. No importa que sea una obra de concreto de gran valía. Y entonces ahí estaría peligrando obras de Barragán, obras de un montón de personajes de nuestro entorno. Siguiente. Ciudad satélite, obviamente, podría demolerse, ¿no? No pasó gracias a que la sociedad entendió el asunto. Pero recuerden, no es que la fueran a demoler, pero recuerden que se pretendía levantar un segundo piso aquí enfrente y hacer un montón de cosas. Qué bueno que la sociedad se opuso. Miren, yo considero que la ley está para usarse en caso de emergencia. Porque siempre es mejor que la misma cultura vele por el cuidado digamos, el bagaje cultural debe velar por sí solo de nuestro patrimonio. Cuando hay buen entendimiento, cuando hay cultura, no se necesitan las leyes porque nadie llega a los límites. Se da cuenta que algo está mal antes de que llegue alguien a arrestarlo, ¿no? O a detener la obra o a clausurarla. Ya sabe que está mal, ya lo entiende. Siguiente. Y esta es otra obra de gran valía. Está en Tultitlán, es la planta Bacardi. En este caso es la parte de Borges. Esta obra es de Félix Candela, y aquí quiero llamar la atención que Félix Candela no nació en México, y no por eso dejar de ser arquitectura mexicana. Bueno, Félix Candela nació en España y él llegó a México por cuestiones de la guerra civil, le tocó meterse en el bando de los que perdieron y no le quedó nada más que huir. Llegó a México, se sacó la lotería junto con el hermano, una historia así muy chistosa. Sacó la lotería, puso una compañía cinematográfica que quebró a la segunda película y pues ya después se dedicó a lo que le gustaba. Y bueno, tenemos siguiente. Y esto es el edificio de oficinas de Ludwig Mies van der Rohe, uno de los arquitectos más influyentes en todo el siglo XX a nivel mundial. Y no por el hecho de ser una compañía que proviene del Caribe y que el edificio esté diseñado por un alemán, deja de ser nuestro. Digamos, con el tiempo ha adquirido legitimidad y es muy interesante tener una de estas obras en nuestra entidad. Pero también es muy interesante que haya obras de valor en Michoacán, en Morelos y en otros lugares. Si nosotros hablamos de esta división del Estado, pues, yo estoy orgulloso de lo que pase aquí hasta este límite en el Estado de México, pero no estoy orgulloso de lo que hagan los michoacanos. Entonces es un poco. Tenemos que romper un poquito con estas barreras porque son divisiones políticas. Nada más, obviamente las divisiones políticas están para distribuir las responsabilidades, ¿no? Las competencias de cada quien. Pero nada más, tenemos siempre que estar conscientes de que son divisiones de tipo político, no son divisiones de tipo cultural.
Bueno, y esto es en San Andrés, Calimaya. Sí, sí. Esto es un equinoccio en San Andrés, en Calimaya. Esto es una población, un barrio que está al lado del municipio de Calimaya. Y aquí se está ocultando el sol. De hecho, hay un momento en el que el sol se pone aquí exactamente, pero hay una construcción del siglo XIX que es posterior. Esto ya no es siglo XVI, esto es siglo XVII. Y corresponde a una investigación que estaba haciendo yo hace tiempo en la facultad y que tuve después que truncar porque se les ocurrió ponerme de coordinador de esto de aquello y entonces ya. Sí, me imagino. Entonces, y aquí estaríamos hablando de otra cosa. Hay un patrimonio que es extra arquitectónico, que tiene que ver con el paisaje, con cómo se entienden los astros, el movimiento de los astros, cómo se interpreta todo ese espacio, el sol, la mecánica del sol, etcétera, porque todo está relacionado. Y ahí tampoco podemos hacer una análisis. ¿Cómo definimos esto en un reglamento? Siguiente. Y también podríamos hablar de un patrimonio, no sé ni cómo nombrarlo. Esto es un experimento acústico que hice con una alumna del doctor Marcos Mejía en la Capilla Abierta de Sinacantepec. Y era para saber qué pasa con esa forma abocinada acústicamente. Y me resulta que funciona perfectamente siempre y cuando esté uno parado en el lugar adecuado acústicamente. Si uno se desplaza un metro atrás, acuérdense que es una bocina, la Capilla Abierta. Tiene forma de bocina, tiene un altar y el sacerdote hablaba en contra, hacia el muro. Y los ángulos que tiene llamémosle, no sé, esa bocina, dirigen el sonido exactamente a las personas que se coloquen hacia el frente. Nos movemos tantito y se descompone. ¿Cómo lograron esto? Bueno, yo me imagino que lo deben haber construido, no sé, en madera o algo así, escala 1-1, y después ya cuando funcionó, bueno, hazlo así, pero ahora hay materiales definitivos, porque no me encuentro otra explicación. Esto ni maqueta, obviamente, que lo hicieran en computadora en el siglo XVI va a ser muy difícil. Actualmente sí se puede hacer, pero hay otras cualidades dentro de este patrimonio que están todavía por descubrirse, porque el conocimiento no avanza de manera lineal. Recuerden que siempre hay olvidos, hay conocimientos que se pierden. Ya no nos acordamos cómo se cortaba la cantera en ciertas condiciones, ¿no? Ya no encontramos quién lo haga. Probablemente dentro de 2 siglos lo van a redescubrir. Así avanza el conocimiento a saltos, no es lineal. Y ahora, pues llama mucho la atención, termino ya con esta imagen. ¿Qué ha ocurrido que nos ha convertido a los mexiquenses de esto en esto? Ahí tenemos mucho por resolver. Me falta una imagen, nada más para terminar. Sí, miren, hace tiempo casi que nos queman en leña verde porque protestamos contra la iluminación de la pirámide del Sol en Teotihuacán, ¿no? Nos dijeron retrógradas, nos dijeron no sé qué tantas cosas, pues que porque no se veían. Miren, aquí está la fotografía, a cierta distancia se observaban todas las lámparas. Esto me recuerda a los pespuntes de la solapa de José José y de Sandro de América. Y miren además los conductos. Además luego hicieron una labor pero ¿qué ocurrió? Que estamos acostumbrados en México a que si el jefe dice algo y el jefe está equivocado, nadie lo corrige ni le hace ver el error. Siguiente, por favor. Si subían ustedes a la pirámide, esto es lo que observaban, y miraban hacia abajo y en cada una de las etapas se veía esto. Al jefe hay que decirle cuando está equivocado, pero los mexicanos nunca nos atrevemos. Esta gente no se ha dado cuenta, pero probablemente políticamente la sociedad le salvó el pellejo, porque esto hubiera hecho un gran ridículo internacional. Y eso debe quedar muy claro. Al jefe hay que decirle cuando está equivocado. Si el jefe quiere demoler una pirámide, no hay que dejarlo. Así de sencillo. Y bueno, con eso quiero terminar. Que pues siempre estamos esperando a que llegue un Mesías a arreglar todo el país. Eso no va a ocurrir. Estamos hablando de que si queremos generar un incendio, tiene que haber material combustible y un serio, ¿no?
Un cerillo solo no puede hacer nada, y si está en material combustible y no hay cerillo no ocurre. O sea, se necesitan dirigentes que tengan la capacidad de encender esa chispa y se necesita un material combustible que sea cultura, ¿no? Tiene que estar distribuida por todos lados. Bueno, terminé hablando de eso.